Hola a todos y todas, bienvenidos a Niñez con Voz, un espacio para reflexionar y analizar sobre cómo influye la vida de los niños, niñas y jóvenes. Hoy no me encuentro sola, me encuentro con Fabián Fernández. y yo, Carolina Olivares. Bueno, hoy queremos hablar un poco sobre el tema de que muchas veces se conoce, pero pocas veces se analiza a fondo, el cual es la Convención sobre los Derechos del Niño. Bueno, Fabiana, para orientarte, como igual ya tenemos sabido este tema, esta convención, la cual fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en el 20 de noviembre de 1989 y entró en vigor en 1990. Es el Tratado de los Derechos Humanos más ratificado a nivel mundial y 196 países lo estableció, excepto Estados Unidos que no quiso aplicarlo. Bueno, este tratado también reúne a 54 artículos que reconocen los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de todos los niños, niñas y adolescentes del planeta. Este también se basa en 4 principios fundamentales, los cuales son la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida y al desarrollo y la participación infantil. Bueno, y sin embargo, la teoría va más allá. Lo que hoy queremos hacer es un análisis crítico de que si realmente estos derechos se cumplen, de que qué pasa si miramos la convención en nuestra realidad o a nivel tanto de nuestro país como a nivel latinoamericano. Claro, te entiendo, porque una cosa es lo que el documento establece y otra muy distinta es lo que viven día a día los niños y niñas. Exacto. Ya que como vemos que la convención propone una visión ideal de que todos los niños y niñas y jóvenes crezcan en un espacio con amor, educación, de oportunidades y que sean protegidos. Pero si observamos la realidad, vemos que no se cumplen y que existen desigualdades muy profundas. Sí, porque por ejemplo en Chile hay niños que viven en pobreza, otros que abandonan la escuela o algunos que sufren maltrato o discriminación. Y esto demuestra que la brecha entre la norma y la práctica sigue siendo grande. Claro, por eso decimos que necesitamos una mirada crítica, ya que no basta con solo decir de que existe la convención. Hay que preguntarse también cómo se aplica, quién lo cumple y quién no lo cumple. Claro, también una mirada situada es entender que los derechos de la infancia se viven de manera diferente, según el contexto social, cultural o territorial. Y claro, y no es lo mismo de que un niño viva en una comunidad indígena o en una zona rural o en un barrio con baja vulnerabilidad social. Las experiencias cambian y con ellas también cambia la forma en que esos derechos se limitan. Bueno, para profundizar este tema, trajimos al profesor Felipe Moya del Colegio Izaguirre, docente de Historia y Geografía, el cual nos orientará sobre cómo se aplican y a veces se olvidan este derecho en el ámbito educativo. Bueno, agradecido por la invitación y poder compartir con ustedes aquí varios conceptos sobre la pedagogía y la Convención de los Derechos de los Niños. Bueno, la pregunta, profesor, es, ¿cree que la educación chilena refleja los principios de la convención? Creo que en la teoría nuestro sistema busca, o al menos debiese buscar, cumplir esos principios, considerando que Chile es un país que ha suscrito tratados internacionales para promover, respetar y resguardar los derechos de los niños. Por lo tanto, en la teoría está declarado. Sin embargo, de la teoría a la práctica a veces hay mucha diferencia en realmente cumplirlo. Entonces, declarativamente puede que sí, pero también tenemos que considerar que el sistema educativo posee diversos contextos, ya sea a nivel regional, a nivel de barrio, a nivel socioeconómico, a nivel cultural, sobre todo en el último tiempo, que Chile ha cambiado y cada vez es un país más diverso en todo sentido. Diversidad que ha existido siempre, pero que nunca se ha visibilizado de la manera correcta, que quizás en el último tiempo sí se está haciendo. Entonces, de alguna manera, si lo vemos como temas de logro, quizás no está logrado del todo, es solamente declarativo, pero ahí también están los esfuerzos que realizan los distintos colegios por hacer y aplicar correctamente esto. Ahora, nuestro sistema educativo va a variar mucho dependiendo del contexto, como señalaba anteriormente, y obviamente hay algunos en los cuales se puede trabajar de mucha mejor manera para poder cumplir con los principios,
Sin embargo, hay otros en los cuales se hace mucho más difícil trabajar con 45 estudiantes en Bajo de Mena, trabajar con 45 estudiantes en Vitacura o en Las Condes, claramente va a ser muy diferente. Estamos expuestos a realidades muy distintas a nivel educativo y eso hace que, si bien es el objetivo a cumplir, muchas veces no se termina cumpliendo debido a las características en las que trabajan distintos docentes y obviamente en las cuales están insertos distintos niños en Chile. Exacto. Ya, y ahora otra pregunta, profesor. ¿Cómo cree usted que se podrían cumplir estos principios el día de mañana? Yo creo que es importante tomar en cuenta la realidad de cada colegio, entender que cuando se hace una política para todos de la misma manera, a veces se pierde de lado el contexto. Porque, por ejemplo, como mencionaba anteriormente, no es lo mismo trabajar en ciertos contextos socioeconómicos, con cierto tipo de estudiantes, con cierto tipo de familia, y eso va a variar mucho de un sector a otro. Por eso creo que existe como una desigualdad en cómo se aplican las leyes, en cómo se aplican las políticas públicas. No sé, por ejemplo, cuando los colegios pasan a las municipalidades, va a depender de la infraestructura que tenga la municipalidad, los fondos que tenga cada municipalidad para saber si los colegios van a contar con fondos suficientes para poder abarcar todas las necesidades educativas del contexto o no. Y eso va a variar mucho de comuna a comuna. Sabemos que en Chile la desigualdad es un problema transversal y que la educación no está ajeno a ello. Muchas gracias, profesor, por darse el tiempo, por orientarnos más sobre esta convención. No, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto participar con ustedes, conversar con ustedes, así que para lo que necesiten siempre acá y a trabajar por la educación. Eso. Exacto, lo que nos dice el profe, que esto, por ejemplo, a los niños se les están vulnerando los derechos porque un ejemplo que nos dio, por ejemplo, en Vitacura, el barrio más alto, claro, ellos tienen más oportunidades de una educación, pero en los barrios más bajos, la gente que son más vulnerables, como que se limita la educación a ellos. Claro, y ahí la convención no vendría siendo solo de igualdad, sino debería tratarse más sobre la diversidad, la equidad y la inclusión, ya que, como dijo mi compañera y el profesor, se le están vulnerando los derechos a estos niños de ciertos sectores y territorios y cultura. Y claro, mencionó también el currículum. Yo creo que el currículum debe adaptarse más, como decía mi compañera, en la diversidad de todos, porque al final todos somos iguales, nadie es distinto a los demás. Tenemos que nosotros generar como docentes, generar ese cambio en la educación. Claro, porque garantizar los derechos no es solo un acto simbólico, sino una acción política, educativa y ética. Bueno, para concluir con este podcast y finalizar, queremos decir que la convención no es solo tiene que ser un papel firmado, sino que se tienen que garantizar estos derechos a los niños y niñas, que nosotras también como futuras educadoras tenemos el rol de que esto podemos aplicarlo en la práctica educativa y cambiar la mirada de estos derechos. Esto no tiene que ser solo a nivel latinoamericano, sino que a nivel mundial. Claro, y complementando con lo que dice mi compañera, la convención ya no hay que verla solo como un texto con leyes, sino como una guía para transformar las prácticas sociales y educativas. Y así también tener una mirada que nos recuerde que cada contexto es distinto y que las soluciones deben adaptarse a la realidad de los niños y niñas que viven en él. Bueno, y para decirles que los invitamos a otro episodio y espérennos en otro videito. Eso, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Niñez con vos.